Leer nos torna rebeldes, esta frase de Henry Ball que adoptamos para siempre, está vinculada a la ronda de la lectura. Estamos en la 9ª ronda. El primero fue una gran chocolatada, hacía mucho frío y fue muy hermoso con mucha cantidad de niños, jóvenes, adultos. Y de ahí en más no paramos, cada vez se van sumando nuevas lecturas, nuevos soportes, nuevas escrituras, producciones. Es una fiesta de la palabra que nos permite hacer realidad esto de que cuando hablamos de libros, no hablamos de papel y de cartón solamente, hablamos de personas. Chicos, escuchen, si alguno en vez de dibujar tiene ganas de escribir, ¡yo, señor! Escriban, acá no hay problema. Por eso cuando hablamos de libros prohibidos, hablamos también de personas. Más allá de que los libros fueran prohibidos, de alguna manera los lectores también fueron prohibidos y los escritores perseguidos o por lo menos no editados. Nosotras somos del proyecto 108 de UPC y hoy trajimos La Torre de Cuba de Laura de Betach, que los chicos conocen el cuento y lo trabajan en las escuelas y la verdad es que cuando uno se acerca o cuando los chicos se acercan, enseguida reconocen los personajes, la reconocen a Laura como escritora y a nosotros nos parece repotente en el sentido de decir, bueno, los chicos saben que hubo gente que escribió y puede recuperar esa palabra y puede apropiársela. Yo Yana y yo Ramiro. Venimos a visitar este lugar porque dicen que Laura de Betach escribió un cuento. Venimos a leer ese cuento. Y el cuento es La Torre de Cuba. ¿Qué hay adentro? Hay una ventanita que tenemos lo que nosotros queremos. Ahora dibujamos lo que pensamos lo que imaginamos para dibujar sobre la ventanita de lo que veíamos adentro de la ventanita. ¿Qué edad tienen ustedes? 7 y yo también. La pedagogía de la memoria es una disciplina en construcción, desde la que se puede trabajar desde muchísimas miradas. Nuestra mirada desde la literatura tiene que ver, en principio, con el acceso al capital cultural y simbólico y a la reflexión. Hay un ejemplo que a mí me encantó de un grupo de chicos de primer año de una escuela de Córdoba, cuando les preguntamos, bueno, ¿qué marcas de continuidad desde el autoritarismo vemos hoy en las instituciones? Y uno dice, y mire cómo nos hicieron vestir para venir al centro. Era noviembre, venían con corbata, tenían 11 años, el guardapolvo duro de almidón y hacía 35 grados. Entonces, estas reflexiones, esto que parece gracioso, es una reflexión muy genuina. ¿Y ella? ¿Los había escuchado alguna vez? Sí, claro, ahora recordaba. Los duendes de colores la llevaron a las colinas azules.
desde este lugar trabajamos desde talleres y no desde lo declarativo, donde las palabras de los participantes están formando parte siempre del siguiente taller como un insumo esencial, ¿no? La palabra del que produce, del que lee, del que reflexiona. Bueno, me llamo Luca Chiabrando, soy del colegio García Fort y acá hice con una especie de caña cortada que parecía un lápiz y dice: hola, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Sos muy capo. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes WhatsApp? ¿Y en qué está escrito eso, Luca? ¿Esto? En signos, sí. En un papel. Como un... ¿Cómo se llamaba esto? Pergamino. Pergamino. Yo me llamo Jeremías y hice lo mismo que Luca, nada más que yo escribí en símbolos que a la noche va a llover con truenos y que va a haber un tsunami. Básicamente un pequeño desastre ambiental. Los adultos tenemos siempre miedo de que los chicos son muy chiquitos para todo, ¿no? Es una herencia que hay que ir, como dice Paulo Freire, dejar de ser maestra tía y ser actores, mediadores y trabajar colectivamente con los grupos. Cada uno de esos tubos que ustedes han pintado, ¿sí? Ya no son más tubos de cartón que uno los encuentra en la calle o en las tiendas de tela o en las imprentas, ¿sí? Ahora ya son susurradores de poemas. Membrillo es el nombrecillo de Mimbré. Quiere tocar en la orquesta aunque sea un día de fiesta. Más en la orquesta ni aún de fiesta nombrarían un miembro de Mimbré, al menos que sepa tocar el timbre. Nosotros pensamos mucho las actividades para hacer con los más chiquitos. Desde inicial, que tienen 4 años, donde nosotros les compartimos cuentos, les contamos que en algún momento los niños no podían leer esos cuentos porque no estaba permitido. Les mostramos los decretos de prohibición, con los chicos de primaria también, porque nosotros descreemos de esta inscripción que las empresas editoriales han impuesto de 3 a 6 años, de 6 a 9 años, de 9 a 12 años. Lo que nos interesa es que sea literatura. Y además tenemos siempre en el hacer esas literaturas actuales de jóvenes escritores, cordobeses o de otros lugares, que dialogan con los libros prohibidos, porque si no, como dice Pilar Calveiro, el relato se estanca, se seca, se repite, la repetición lo seca. Después, como la temática de la actividad está en torno a la literatura, bueno, voy a contar un poco lo que pienso yo sobre la literatura, ¿no? Un poco también cómo empecé a escribir. Empecé a escribir en la cárcel durante los 5 años que estuve preso, de los 16 a los 21, pero no es que descubrí los libros ahí, ¿no? Yo, a pesar de haber nacido en una villa, seguir viviendo ahí hasta el día de hoy, madre soltera y una realidad muy adversa, una economía miserable en mi casa, yo iba a la escuela igual, ¿no? Y terminé la primaria sin repetir y llevando y trayendo todos los días a mis hermanos del colegio, y ninguno de ellos repitió tampoco, ¿no? En la escuela me daban libros para leer y a mí me gustaba mucho lengua. Me gustaba más lengua, historia, lo que tenga que ver con ciencias sociales que la matemática, ¿no? Pero eran libros inofensivos, eran libros que no hablaban del mundo que yo vivía, ¿no? El mundo que yo vivía era la villa, era que se mueran pibes todas las semanas, que tus amigos caigan presos y no los veas más durante años, y no encontraba nada de eso en los libros, no encontraba que alguien me diga por qué existen las villas, por qué existe la pobreza, ¿no? Yo tenía la culpa de ser pobre, como se mete
ficha desde los medios, ¿no? Yo nací pobre porque fue mi decisión. Es decir, que yo era un bebé muerto de hambre, como pasé toda mi infancia, por mi culpa, ¿no? Este verso que tan lindo queda, decir que el que quiere puede, ¿no? Mentira, es una mentira tremenda. Conozco mucha gente que quisiera tener otra vida y no puede. Y si le preguntás, hoy haces una encuesta en la villa, si quisieran tener otra vida, la mayoría va a responder que sí, y no pueden. Entonces, ¿qué quiere? El que quiere puede, es mentira. Bueno, nosotros somos de una organización villera de base, que es La Poderosa, y somos comunicadores, periodistas de una garganta, de una revista que es La Garganta Poderosa, que nació hace 6 años en la Villa Zabaleta en Buenos Aires, que bueno, también se trabaja de todo el país, ¿no? En las más de 40 asambleas que hay en todo el país hay algún comunicador, fotógrafo, redactor que cuenta su realidad, la que vive y la que sufre todos los días, porque como decía César, en todos lados van a hablar de un montón de cosas, pero no van a hablar de la realidad de nuestros barrios. Y nosotros cuando arrancó La Garganta hace 6 años, empezó porque no nos quedaba otra. Buscaba un modo de venir aquí, compartir esta mesa, y veía que quizás sea como mensajero o como un cartero que trae algunos papeles para compartir. Nosotros estamos trabajando desde hace muchísimos años en el taller de periodismo del Penal de San Martín, que luego se convirtió en el taller de comunicación en Bowen, en donde apostamos por la producción escrita, donde apostamos por la elaboración de revistas, de murales, de productos gráficos y también de otros productos radiofónicos y audiovisuales que siempre son un poco más complejos de producir en un espacio de encierro. Diagnóstico de Esperanza se llama este poema, igual que mi primera película. Y voy a empezar con este poema empieza con una cita de una frase del Che que dice: hay un denominador común que pondremos con mayúscula y que sirve de base de análisis para todos los que piensan en los fenómenos sociales. Hay un cansancio de estar oprimido. Y el poema dice así: y recontra resfriado. Estoy vivo, pero ya me asesinaron. Yo ahora vivo con los muertos, con aquellos olvidados, que encima son los dueños del mundo y la verdad. Los chorros, los locos, los drogados, los borrachos, ellos fabrican mi realidad. Ellos poseen la fórmula de ser feliz. A la suerte le pido que me deje salir de esta tumba, que ya no quedan lágrimas que derramar. Todos mis llantos ya tuvieron su momento. Seguramente deben quedar todavía muchos golpes. Eso no importa. Tengo guardadas más de 1000 cicatrices. Vivo con angustia, pero todavía sueño un futuro que ni sé si será mejor. Todavía no sé qué espero, pero espero algo que viene. Lento, pero viene. Mentí, voy a leer uno más. Y ya está. Para nosotros la palabra es pensamiento y el pensamiento es memoria y la memoria es identidad, y es un evento que nos alegra la vida a todos. Y si algo nos gusta a todos los trabajadores de este lugar es ver 400 pibes y pibas jóvenes leyendo, escribiendo, reflexionando, contando, escuchando, y ver este lugar que fue de tanto dolor convertido en una fiesta de la palabra y desde la resistencia, desde la cultura y desde la alegría.